Bueno, el 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, con el objetivo de crear conciencia, inspirar acciones para abordar la crisis mundial del agua, todo lo que usted y yo intuimos, algunos especialistas lo saben, de cierto, como diría Sabines. Actualmente hay 2.000 millones de personas, 2.000, que viven todavía sin acceso al agua potable. 12 millones de ellas son mexicanas y mexicanos. Esta fecha, 22 de marzo, fue instaurada en 1992 a través de una resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por lo cual se declaró precisamente, 22 de marzo de cada año, el Día Mundial del Agua. En el marco de este día, el Instituto Mexicano para la Competitividad alertó los riesgos que enfrenta el país por sequías, falta de acceso, sobreexplotación de acuíferos, entre otros. El IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, sostiene que en febrero del 2012 se elevaron a rango constitucional los derechos humanos al acceso del agua y saneamiento en México mediante la reforma del párrafo sexto del artículo cuarto. Sin embargo, una década después, su aprobación, 10 años después, sigue este tema pendiente. Bueno, hagamos una cosa, escuchemos a quien sabe, y la verdad que ahora sí que con focos rojos, de qué es lo que anda pasando realmente con el agua y qué está pasando en un país como el nuestro. Juan Luis Hernández Pérez es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Juan Luis, ¿cómo has estado? Te saludo con gusto, buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias. Un saludo es un a gusto. tu audiencia. Exactamente ante qué estamos, Juan Luis, más allá de la celebración hoy del Día Mundial del Agua. Bueno, como tú bien mencionabas en tu introducción, el día de hoy se conmemora el Día Mundial del Agua, sobre todo para tratar de reflexionar la importancia que tiene este vital líquido para la sociedad, ¿no? En México estamos frente al cuarto año de sequía. Es la segunda ola de lo que va del siglo XXI en este sentido. Y más del 80% del territorio nacional en estos últimos años ha enfrentado algún grado de sequía. Y en la actualidad se reporta en los últimos indicadores de Conagua, es que ya más del 50% del territorio presenta esta condición, lo cual con respecto al año pasado es superior, ¿no? Es decir, el problema cada vez se hace más grave y su intensidad y recurrencia también. Oye, digamos, uno va viendo, con lo poco que uno puede saber, que año con año algo nos pasa como mundo, o quizás si lo quieres lo podemos poner como país en este caso. Resulta que te dicen, oigan, es que en mayo no va a haber agua, es que en junio no va a haber agua. Y entonces te dicen, vamos ahora a cerrar las llaves en el caso de la Ciudad de México, todas estas alcaldías. Y ahora, oigan, que hay problemas de agua en Sonora, que le tenemos que pasar el agua a Estados Unidos desde Nuevo León y desde Tamaulipas. Algo está pasando también en términos de la administración, ¿no? Que me parece que es un asunto importante más allá de la carencia, ¿no? Bueno, esto es importante porque tú mencionas unos datos relevantes. Se menciona también, según INEGI, 44 millones de mexicanos no tienen acceso de manera cotidiana a este vital líquido. También sabemos que no solamente afecta a la población en su dinámica, eh, sino también, sobre todo, a la agricultura. Esto es importante de mencionar. El 75% del agua en el país se utiliza para la agricultura. Ajá. Es un sector muy sensible porque pone en entredicho la escasez de agua, el acceso a los alimentos, Mira. y genera crisis entre los productores, agricultores, encarecimiento de los alimentos también. Y como tú has mencionado, estados como Sonora, también en general el norte del país, el Bajío, que son regiones agrícolas tradicionales, están padeciendo en estos últimos 3, 4 años esta condición y se refleja en parte en la disminución de la producción, por ejemplo, de sorgo, de maíz, de trigo. Uh-huh. Um,
Y ante esto es importante las acciones que tome el gobierno a nivel federal, municipal y local. Hay que señalar que si bien se ha mostrado cierta sensibilidad sobre el tema, por ejemplo, recordemos que el agua fue un condicionante, por ejemplo, hasta cierto punto para el tema de esta planta automotriz Tesla, ¿no? Las acciones tienen que ir más a fondo, porque generalmente se toman medidas sobre los efectos y no sobre las causas. Ujú. Cuando empieza a llover nos olvidamos del tema, ¿no? Sí. Y hay que decir que la sequía es un problema estructural. Hay que entenderlo así porque además distintos estudios, análisis a nivel internacional y también en México señalan que de aquí al 2050, por lo menos, se va a recrudecer la situación. Por lo menos eh, ya una tercera parte de la población mundial enfrenta esta situación Ujú. y vemos que está aumentando. Entonces es necesario también tomar medidas de corto plazo y largo plazo. Sí. Oye, Juan Luis, eh, ¿No? a ver, el tema que es muy debatido en México, que es el de la privatización, que, Así es. que además hay un dicho que dicen muy a menudo y que está lleno de razón. Dios del agua, pero no le entuba. A ver, esta parte, ¿cómo la tendríamos que ver, Juan Luis, cuando tenemos experiencias positivas de privatización, pero se convierte en un elemento ideológico incluso de negarse ante la privatización, incluso con cierta razón, ¿no? Pero al fin y al cabo, Dios del agua, pero no le entuba. A ver. Mira, Javier, el tema de la sequía no solamente es un fenómeno de carácter natural, también tiene causas socioeconómicas. Esto es muy importante, es decir, está relacionada con el modelo de crecimiento y desarrollo de un país, en este caso de México. En ese sentido, también hay que señalar la siguiente paradoja, ¿no? Ya te mencionaba que se estima que 44 millones de mexicanos, mexicanas no tienen acceso cotidianamente al agua. Y por otro lado, 7 empresas nacionales Sí. y extranjeras, Ajá. por ejemplo, bancos, Sí. mineras y agroempresas, tienen el 70% del agua concesionada. Y por ahí seguramente eh, se ha escuchado, sobre todo entre tu audiencia, la idea de no es sequía sino saqueo. ¿Sino qué? Entonces, no es sequía sino saqueo. Ándale, fíjate. ¿Qué es lo que tú mencionas, no? El tema también de la privatización. En este sentido, es necesario, sobre todo en términos de atacar las causas, no solamente los efectos, una solución que se plantea en la sociedad civil y también desde la academia sería una nueva gobernanza del agua, Ujú. es decir, que tenga un carácter más democrático. Claro. Y estamos de acuerdo en que pague más quien más tiene y que no pague quien no tiene, casi casi, ¿no? Sí, eso es importante y también que haya una redistribución del agua Sí, en el claro. país. Sí, claro. Bueno, Juan Luis, no hay nada que celebrar, o sea, hay que celebrar. ¿Qué piensas así para cerrar? Y también tomando en cuenta las políticas de los gobiernos, la política de los gobiernos mexicanos de los últimos sexenios, en fin, una reflexión sobre esos dos temas. Bueno, es importante tomar el día de hoy en términos de reflexión, Sí. porque eh, será cada vez más frecuente esta temática de la sequía y sobre todo sus consecuencias en nuestra vida cotidiana, a nivel doméstico, pero también, como te mencionaba, a nivel de la actividad agrícola. Y México, bueno, en este sentido, tiene la necesidad de garantizar su seguridad también alimentaria e hídrica. Por lo tanto, debemos de seguir reflexionando esta temática y sobre todo pretender hacer un uso más democrático y eficiente del agua. Mando un gran saludo, Juan Luis Hernández. Gracias que estuviste con nosotros. Muy buenas noches. Igualmente, un saludo. Gracias, Gracias. gracias. Buenas noches.